Historia y cultura detrás de danzas, bailes y sones. Entre las más de 20 comunidades lingüísticas mayas, la conquista española y la colonia criolla existen prácticas de danzas culturales y bailes folclóricos que deben diferenciarse. Tienen origen en las culturas prehispánicas como la maya. En ellas se incluye cosmovisión, filosofía, cultura e identidad propia. Los bailes que vienen de la conquista española y de la colonia criolla, surgen del mestizaje y la idiosincrasia de una población no indígena que tienen la necesidad de mostrar su propia nacionalidad. El folclore guatemalteco expresado en bailes es acompañado de música de marimba, sencilla o doble. En las culturas indígenas, particularmente del pueblo maya, se revisten manifestaciones culturales, espirituales y ecológicas como el agua, bosque, flora y la fauna. La parte cósmica va mediante las danzas, en actos y escenarios culturales, con ocasión de ferias y festividades patronales a las cuales se acoplaron para sobrevivir hasta hoy. Las danzas de origen prehispánico y otras de creación en la época republicana, son llamadas a partir de la década de los 90 ' estampas culturales. Van acompañadas con instrumentos indígenas como el tún, la chirimía, el tzijolaj, y la marimba de cuello o arco, la de tecomates, entre otros. Los mayas quiche, por su parte, ejecutaron danzas con música de flautas de hueso y conchas de caracol llamadas toot. Antes de la llegada de los españoles a Guatemala, este sitio ya contaba con danzas establecidas. Las danzas más conocidas. Rabinal Achí. También conocida como Xoxoc Tún, o danza del tún. Es de origen maya con más de 800 años de tradición. En ella se representa el juicio oral que realiza en el Cabal Tzij, lugar de justicia, llamado Cajub, en Rabinal, Baja Verapaz, por el Consejo de los Rabinaleb del Valle de Urram. Compuesto por 13 autoridades mayas que encabeza Yob Toj. En contra del líder maya quiché, llamado Quiche Achí, acusado por el dirigente Rabinaleb, llamado Rabinal Achí, debido a su osadía de ayudar a un grupo de personas discapacitadas, a quienes se los lleva a trabajar a Panajachel a orillas del lago de Atitlán, Sololá. Es sentenciado a morir decapitado, no sin antes despedirse de sus ríos y montañas, su pueblo. Esta danza es más reconocida como danza-drama por su contenido y relato histórico y de justicia, y por ello es considerada una obra maestra de la tradición oral e intangible de la humanidad por la UNESCO. Quej. Se le llama quej en idioma quiché. Y sería venado en idioma castellano. Relata el permiso que se solicita a los 4 puntos cardinales para cazar el alimento de una comunidad, a la vez significa un respeto al nahual de la energía varonil. Tucur. El nombre está en quiché y significa tecolote o búho. Esta danza está dedicada al nahual quemé, que significa muerte. Es el nahual de la noche y de lo desconocido. La danza es honor a que lo inesperado no sea mal sino bien, y bienestar luego del reposo. Idealmente se debe danzar durante ceremonias que se realizan de madrugada. Iboy. Irem, armadillo. El iboy es el símbolo de la prevención y de la abundancia, siendo que una actitud sabia de la naturaleza por medio del armadillo es guardar alimento para el tiempo en que no es de cosecha, y así tener siempre alimento y no padecer de hambre. Bats. Palabra escrita en quiché, en castellano quiere decir mono. Esta danza rememora el ciclo de los astros en el firmamento durante el día y la noche. Su rutina consta de 20 vueltas en el espacio donde se realiza lo que equivale a los 20 días del calendario maya. Este proceso se repite por varias veces durante el día hasta completar el periodo de un catún, es decir, el periodo de 20 tuns, periodo de 360 días. Can. En castellano, serpiente. Es dedicada a Cucumats, el esconde serpientes, más conocido como Gucumats o la serpiente emplumada. Es una deidad de la cultura maya, pero no debe confundírsele con el personaje del mismo nombre que gobernó Chichén Itzá. Y de acuerdo con el Bob Bug sobre el mito, narra, antes de nuestra existencia todo estaba en calma, todo en inmovilidad y silencio en la oscuridad de la noche. En aquel entonces solo estaban los progenitores, el creador y el formador, Tepeo, Gucumats. Xoxoc. Danza de las guacamayas. Se le conoce también como el baile de Magnim, y en algunos lugares le llaman Xacoc Tún. Se desarrolla en el periodo clásico de la civilización maya, se representaba al Nahual Ajpú, o cazador, en honor al sol. Es por ello que esta danza inicia a partir de la medianoche, empezando en la entrada del cementerio o camposanto, pero debido a la cristianización, ahora se comienza desde el calvario del lugar. Los voladores, el cien pies, los patzcarines,
Son otras danzas que se mencionan en el Popol Vuh, en los códices, en el Chilam Balam y también en los altos relieves de distintas estelas que muestran con claridad las danzas de la época llamada clásica. La mayor parte de estas danzas tiene una relación directa con la espiritualidad maya. Antiguamente habían danzas en honor y respeto a los nahuales Ish, de la lluvia, Ik, del viento, y Mosh, de los cerros, y de Chicaculja, el rayo, predecesor de la lluvia. Por ello, de igual forma, hay danzas en las cuales se observa la participación de animales y personas, otras en las que se relatan acontecimientos socioreligiosos, o temas de conflictos políticos y de guerra. Plumas, vestuarios y espiritualidad. Según la tradición, en la danza de Cano de la serpiente, los danzarines lucían adornos de plumas verdes y azules, por ello estas danzas siempre han sido ricas en vestuario, ornamentación, colorido y significado espiritual. Cada danzante que dispone ejecutar una de ellas, primero tiene que pasar por una serie de penitencias por lo sagrado de las mismas, lo que significa que son de mucho respeto. Esto nos indica que actualmente llamar las danzas folclóricas y confundirlas con los bailes folclóricos, es una clara actitud de desvalorizar de la cultura maya. Los trajes utilizados en las danzas antes de la colonia española eran muy ricos en color y dibujos, pues estos respondían a la influencia ecológica y espiritual del ambiente, eran fabricados con pieles de animales, cuya caza era una actividad ceremonial, como se representa en la danza del quej. También habían trajes de telas de algodón y cordeles de maguey. Se usaba gran cantidad de brazaletes, asimismo gargantillas y rosetas bordadas. Una característica especial en el vestuario de las danzas era utilizar adornos elaborados con oro y plata, pero estos ornamentos fueron cambiados por espejos, a la llegada de los españoles conquistadores y coloniales. Las danzas en su vestuario, coreografías y expresión corporal, trataban de imitar las características de los animales, tal es el caso de la danza de los bats. A estos en la vida real se les ve en las copas y ramas altas de los árboles, por ello en la representación de la danza los monos se mecen y atraviesan cordeles atados en cada extremo a un árbol, los cuales para ser instalados en el lugar donde se realiza la danza, pasan por un proceso ceremonial. Hoy día uno de los dos árboles, podemos ver que es sustituido por la cúpula central de la Iglesia Católica del lugar. Los monos también son actores sobresalientes en la danza de los voladores, donde rememoran a Junio Bats y Junio Chowen, los gemelos. Las danzas en que participan miembros de la nobleza y líderes mayas, como la llamada Jocotín, los participantes vestían con trajes más finos. Los cambios frustrados. En la época colonial, los cambios fueron muy violentos y extremos, pero como las danzas responden a una necesidad de expresión espiritual y enseñanza de principios y valores morales de lo maya, los cambios nunca se pudieron concretar y menos hacerlas desaparecer, a pesar de que fueron drásticamente prohibidas por la curia de entonces, al considerarlas supersticiosas y obras del diablo. Los escasos cambios que se dieron fueron únicamente en lo material, en la facha y no en su interior. La elegancia y simbología cósmica y calendárica maya de los trajes fueron reducidos a materiales más convencionales de la época española. Esto señala que los trajes ya existían, y lo que hubo fue cambio en la utilización de materiales de elaboración. Esto se puede apreciar en las danzas más antiguas como las del mono y la del venado, que en la espiritualidad europea no tienen ningún sentido, significado y relación con la vida cotidiana del ser humano. Las vicisitudes experimentadas por la población maya a causa de la actitud de los europeos en la invasión y en la colonia, influyeron enormemente en las expresiones artísticas mayas, especialmente la danza, en donde hubo de adaptarse la necesidad de transmitir a las generaciones la vivencia y sentimiento de nuestros antepasados en aquellos años. Por eso, se crearon los bailes folclóricos como el baile de la conquista, el de moros y cristianos, en que la vistosidad es el traje español en una policroma mixtura con el vestuario indígena. Bailes folclóricos como novedad. Cada época tiene sus novedades y lo que para nosotros hoy puede ser obsoleto, en la época de la colonia era lo moderno, y dentro de estas se importaron a Guatemala nuevos bailes folclóricos como el baile de mexicanos. ¿Por qué el baile de mexicanos en Guatemala? Esto se debe a la relación que existe desde antes de la invasión española al Mayab. Recordemos que Pedro de Alvarado para realizar su conquista contó con la ayuda de indígenas tlaxcalas con quienes llegó a nuestras tierras, y por cuya razón a cada lugar que llegaban, o establecían le ponían un nombre en idioma náhuatl, tales como Atitlán, Chimaltenango, Quetzaltenango, Mazatenango, etc. También el baile del torito y otros. Fueron introducidos varios bailes folclóricos, más dedicados a los santos católicos que fueron impuestos como patrón del pueblo. Así, el baile de San Jorge y el de San Miguel. El primero se practica en Nueva Santa Rosa y Granados, Baja Verapaz. Y el segundo, se realiza en Cubulco, Baja Verapaz y en el hermoso municipio de Joyabaj, el Quiché.
Y en ellos estaban para entonces los modernos trajes, aunque en la actualidad muchos de estos trajes conservan su colorido, pero los materiales son de menor calidad, por los costos, como en el baile de la Catarina. Naturalmente, durante la colonia y en las primeras décadas de la independencia, cada danzante contaba con el traje de su propiedad, según el personaje o rol que representara en la danza y o el baile folclórico. Fue hasta la época liberal en que se establecieron los negocios para el alquiler de trajes, a los cuales se les llama morerías y de las cuales varias aún existen en los departamentos de Cobán, El Quiché, Quetzaltenango, Zacatepeques, San Marcos y Totonicapán. Los bailes folclóricos más conocidos. Baile de los micos. Danza al patrono de San Antonio Senaú, Alta Verapaz. Este baile es acompañado con su propia melodía interpretada con marimba. Baile de los diablos. Lleva una connotación cristiana. Se celebra principalmente en los pueblos de San Pedro Carchá, Lanquín y San Cristóbal, Verapaz. En otros lugares, al terminar el baile, llaman a los feligreses con trompetas a la procesión de la Virgen de Santa Elena. Baile del Torito. Se desarrolla en varios lugares de Alta Verapaz y comunica la conquista de Guatemala. La danza surgió aproximadamente en el siglo XVII. La trama narra la historia del capataz de una hacienda que prohíbe a los vaqueros lidiar con un toro, por lo que estos optan por emborrachar al jefe para poder hacerlo. Baile de los marineros. Lo escribió el sacerdote Dionisio Cruz en Rabinal, Baja Verapaz en 1910, y es dedicado a San Pablo, que es el santo patrono de Rabinal. Se celebra durante el 20 y 25 de enero. Con ello quiso sustituir la danza del Rabinal Achí. El baile de nuestros viejos animalitos, conocida también como Kam-Mean Chikop, es una danza de carácter festivo la cual se celebra en Rabinal el último domingo del mes de noviembre. Es un homenaje a la Virgen de Santa Ana y siempre va amenizada con marimbas. Baile de los huehuechos, se celebra en el Quiché en honor a Junio Toj o Nahual de la lluvia y de la salud. Se le conoce también como baile del Patzca, vestido con trapos viejos. Se celebra en Rabinal en las festividades de Corpus Christi. En otros lugares del occidente se le llama baile de los aleyudos, se realizaba durante las festividades del Cristo de Esquipulas o en otros casos, en las de San Juan y de San Pedro. Baile de los viejitos, conocida también como de los mazates, es de los más antiguos y se realiza en Santa Cruz del Quiché, honor a la Santa Cruz y la Virgen de Concepción. Esta danza tiene dos personajes muy importantes, el mazate anciano llamado Men y el mazate joven llamado Chisca. Baile de la serpiente, conocida también como Xochol Canti o Xochoj Cantil, bailar con la serpiente, por eso el bailador lleva entre las manos una serpiente, mazacuata. Este baile se hace durante la celebración de San Jorge. Baile del dragón o taragón, representa la lucha entre el bien y el mal. Se realiza durante las actividades de San Pedro y San Pablo de Rabinal. El uso del tamborón es una de sus características. Baile de la conquista. Se realiza en varios lugares del altiplano occidental, particularmente en Quiché y Totonicapán. Representa los enfrentamientos bélicos entre las huestes de Pedro de Alvarado y el ejército maya quiché de Tecunumán. Se desarrolló durante la colonia. Mezcla la danza con la música de los indígenas y el drama de la colonia. Se confunde con el baile de moros y cristianos, el cual es un baile guerrero. La existencia de la danza Yurumein relata la llegada de los afrodescendientes al lugar llamado La Buga, Livingston y Zabal, provenientes de la isla de San Vicente, cuando escaparon de la esclavitud. Hoy es representativo de la cultura del pueblo garígano o garífuna. Forma parte de la celebración del Día Nacional del Garífuna cada 26 de noviembre. En Guatemala se practican varias danzas garífunas. Las más populares son el Yancunú, el Zambay, la Zumba, el Jungujugu, el Gunjae, el Abayí, el Mahani y el Chip. Todas se danzan al ritmo musical garífuna conocido como la punta. Los sones más conocidos. De la Chabela. De Caabón Alta Verapaz, e incluye el uso de un toro hecho de petate. Se cree que es de origen precolombino. Barreño, se originó en San Marcos. Se piensa que une dos culturas, la española y la indígena. Típico, es representado por una marimba de doble teclado. Chapín, se aprecia en las áreas urbanas donde la marimba de doble teclado y bandas de música son las protagonistas. De Pascua, tuvo origen en la época navideña, y se desarrolló a finales del siglo XIX. Ceremonial, este son, se toca en los atrios de iglesias, e incluye música con tambor, tamborcito, pito y chirimía. Tradicional, se puede tocar con marimba de arco para una persona, marimba sencilla de 3 a 4 personas, conjuntos de cuerdas rústicos como el arpa, violín y guitarrilla. Proyección folclórica,
Es uno de los más modernos, en el cual se reúnen elementos folclóricos, y se le da un tono musical más moderno, en el que se incluyen instrumentos musicales no precisamente autóctonos. Autóctono es la forma de son de origen más antiguo, interpretado en marimba de arco por solo una persona. También se interpreta con marimba sencilla por 3 o 4 personas, y a veces se agregan instrumentos de cuerdas. Te agradecemos por visitar mundochapin.com, solo lo mejor de Guatemala.